Hola chicos, ¿cómo van? Veo que por acá ya se empezaron a conectar algunos. Ya también envío el link por el grupo para que se conecten la mayoría de integrantes. Se me perdió el grupo. Oh, por Dios, no encuentro el grupo. Listo. Bueno chicos, hoy no sé, hoy estoy sufriendo como algunos problemas de memoria, entonces no sé si de pronto alguno de ustedes me pueda recordar qué trabajábamos en la clase de ayer. No sé, Charles, Isgrede, Joan, eh, Sebastián o Juli, alguno, porfa, que de pronto me recuerde, me refresque la memoria y con eso. A ver qué tan atentos estamos, chicos. Yo por ahí medio recuerdo algo, no. No, definitivamente estoy bloqueado, chicos. No sé quién me pueda recordar. ¿Qué trabajábamos ayer? Cuéntenme. Ok, sí, seguíamos con con la colonización. ¿Qué más? Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien todos. Sí, efectivamente tratábamos temas de colonización. Bueno, rápidamente, chicos, antes de continuar, vamos a aprender a renombrarnos, ¿vale? Entonces, ya les comparto una infografía que desarrolla el coordinador Juan para que aprendamos a desarrollar este proceso. Entonces, por acá y por acá. Listo. Entonces, ahí Juan nos da una breve explicación de cómo podemos renombrarnos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir este procedimiento y vamos a poner nombre y apellido. Con eso podemos tomar de forma más fácil la asistencia. ¿Vale, chicos? Es indispensable. Qué pena. Listo, unos 20 segunditos más y continuamos. Continuamos porque es bueno saber un poco de todo esto de nuestra historia, ¿no? Como comentábamos con el profe alguna vez, o bueno, por lo menos de mi parte sería interesante haber vivido, o por lo menos uno, pues como con la conciencia de la actualidad, ver esa época como si fuera una película, saber qué fue lo que sucedió, entrar un poco en el papel de todo esto pues de los aborígenes que estaban cuando llegaron los colonos. De pronto también un poquito más adelante todo el proceso de independencia, todo eso. Sería chévere, chicos. Pero bueno, entonces, ya finalizando con ese comentario y con lo de renombrar, te doy la palabra, profe. Ok, gracias, Nico. Espera un momentico. Listo, dale. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Espero anden muy bien. El día de hoy, una nueva clase. Y exactamente, pues estábamos viendo pues esto en estas clases. Tenemos que enfocándonos un poco al ejercicio del pensamiento latinoamericano, que pues sin duda es muy grande también, pero lo enfocamos ahí. Hay uno que me gusta mucho y que está en la plataforma, que es la teología de la liberación, que es muy bonito de pensar, de saberlo y de pensarlo, porque se desarrolla en Latinoamérica por, por curas que intentaron darle como un sentido mucho más práctico a la palabra de Dios, que en términos muy concretos y muy
muy concreto, lo que dice la Biblia en resumidas cuentas es amar al prójimo como a sí mismo. Sí, digamos que esa es como la filosofía misma de Jesucristo. Y los curas implementaron esto en su máxima expresión bajo la idea misma de la teología de la liberación. ¿Y qué es la teología de la liberación? Ellos dicen pues que nosotros todo el mundo, los que creen o los que no creemos, bueno, los que más bien creemos en el ejercicio religioso, pues nosotros estamos buscando y esperando un paraíso, ¿sí? El paraíso, y digamos que eso era un poco la argumentación medieval en Europa, y era, pues no importa usted cómo esté en este mundo, lo importante es que usted se porte bien para llegar al paraíso, allá va a vivir su vida eterna de la mejor manera. Si usted se porta bien acá, ya le va a ir bien. Entonces, eso va a cambiar un poco a mediados del siglo XX, porque los curas van a decir, venga, un momento, es que nosotros no podemos por qué esperar a tener un paraíso en el cielo, en este caso, si nosotros podemos tener un paraíso aquí. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que vivir en las condiciones en las que estamos para poder llegar a un paraíso? Porque no hacemos el paraíso aquí mismo. Y eso cambia un montón el paradigma mismo de la iglesia, porque el tradicional es el cura hablando sobre la palabra de Dios y diciendo pórtense bien, ojo con los mandamientos, y pues si no, pues sabemos que hay dos cosas, el infierno o el paraíso, según pues la iglesia católica y los cristianos, ¿cierto? Eh, y pues estos curas, y muy concreto uno que pues no va a ser el precursor, pero no lo va, digamos, a denominar él como la teología de liberación, pero sí sus prácticas sí lo hicieron, y fue el sacerdote Camilo Torres, que de pronto Nicolás sepa algo sobre, sobre Camilo Torres, ya que estudias por allá en la Nacho, de pronto allá hay un poco más de información sobre eso. Sí, pues sí, es un personaje que pues importa mucho en la universidad. Sin embargo, como que no me he dado la tarea de investigar mucho sobre él. Lo poco que sé es que pues fue un sacerdote que luego pues también se vio, por decirlo así, obligado a tomar las armas. No sé si estoy en lo correcto. Y pues también como que en honor a él hay digámosle, graffiti, pero pues es muy bien realizado. Parece más como sí, como un dibujo en la biblioteca Gabriel García Márquez, ahí frente a la Plaza Che. Y también hay una unidad de la universidad que se llama Unidad Camilo Torres, que pues es toda la parte donde está lo que antes eran las residencias universitarias. Sería como que lo poquito Sí. que sé sobre él. Sí, pues precisamente, bueno, este cura, eh, pues él va a ser uno de los de esos curas, señores. Creo que lo Perdón, activaron. Ah, no sé. perdón, Camilo Torres tiene que ver con lo del memorial de agravio, ¿cierto? Fue uno de los No, precursores ¿no? ya estamos hablando de otro Camilo. Ah, ok. Acabé de entrar, pensé que era Camilo Torres, el de memorial de agravio. No, este Camilo Torres es el cura guerrillero que lo denominó la historia así. El de Che Guevara y la revolución. Señora, o señor, perdóname. Relacionado con el Che Guevara y Fidel Castro. Pues va a estar influenciado por todo ese fenómeno de guerrillas latinoamericanas, pero el cura Camilo Torres pues es colombiano. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de él? Para contextualizar un poco a Camila, que acaba de entrar, porque ese pensamiento es uno de los pensamientos de Latinoamérica, la teología de la liberación. Y esta teología de la liberación, como venía mencionando, es que ya los curas no están en la iglesia diciendo qué es lo que quiere Dios, sino que ellos van a los barrios, ayudan a la gente pobre, realmente se meten con la comunidad, porque
cómo que ellos creen que son, o bueno, digamos que en el ejercicio mismo del cura ellos son los pastores, o sea, un pastor que realmente se identifica con la palabra de Dios, no puede ver a la gente pobre, ¿sí? O sea, él tiene las posibilidades, uno, porque es estudiado, porque tiene la posibilidad misma que la iglesia le ofreció de tener unas condiciones materiales de existencia mejores a la del resto de la población. Entonces, ¿por qué no ir a ayudar a las personas que realmente lo necesitan? No simplemente quedarse en la iglesia diciendo los sermones que normalmente hacen, sino no, vamos a ir a los barrios, vamos a ir a donde la gente de verdad necesita que se les ayude para que puedan vivir bien. ¿Por qué no hacemos el paraíso también en la tierra? Y eso fue una práctica constante que empezó a hacer Camilo Torres, digamos que en términos muy históricos, él lo hizo en el barrio Tunjuelito, exactamente, ahí en el Tunjuelo. Y digamos, eso es alrededor de los años 50 y 60, inicios de los 60, donde él va a hacer digamos que de esas actividades y después va a empezar a decir, oiga, esta vaina hay que cambiar, hay mucha gente pobre. Y digamos que su actividad política lo llevó en algún momento a tomar las armas porque no vio más solución a los problemas reales que estaba presentando pues la sociedad colombiana en ese momento. Y él dijo, democráticamente no se puede hacer cambios, la única opción es las armas. Entonces, fue un acontecimiento muy importante porque dentro de la misma Biblia la vida es importante, ¿sí? O sea, lo más importante. E incluirse en la guerrilla significaba asesinar, entonces fue una decisión bastante fuerte para él. Pero el argumento mismo es decir, bueno, que, que esta muerte sean muertes de liberación para que las demás personas puedan vivir bien, en este caso. Entonces, pues, eso es una historia súper grande y muchos curas a raíz de ahí empezaron a involucrarse en todos esos ejercicios sociales y muchos en las guerrillas. Venían padres de España, por ejemplo, acá en Colombia hay dos también muy importantes, que es el cura Manuel Pérez o se me olvida este nombre completo, pero su apellido es Sanz. En, en Venezuela también los curas se fueron para la guerrilla, en México los curas se fueron para la guerrilla, porque había un cambio completamente y era la teología de la liberación. La teología no es, o la religión no es simplemente echarse un discurso sobre los sermones, sino también es ayudar al pueblo, y cuando usted está interactuando con la gente pobre y se da cuenta del por qué ellos son pobres, usted solo tiene que agenciar un cambio real para que ellos puedan transformarse. Entonces quería como acotar eso del ejercicio mismo de la teología de la liberación como un pensamiento latinoamericano, ¿sí? No digamos que no es traído de Europa como lo es el marxismo, por ejemplo, sino que es propio y es nuestro esa teología de la liberación, que es algo muy importante. ¿Listo? Entonces no sé si ahí... Preguntas, sí, sí, señor. Camilo Torres, Dale, dale. Creo... Camilo Torres, él combatió con el ELN. Él murió en combate Sí, y también fue uno de los precursores de la reforma agraria en Colombia. sí, que no se realizó realmente la reforma agraria. Sí, señor. En algo que se llamaba Ancora. Sí, pero no se realizó. Realmente él se dio cuenta que eso era inútil. Y, y digamos La que causa perdida. trató de generar la reforma agraria porque supo que uno de los problemas mismos de la violencia en Colombia era la mala distribución de la tierra. Trató de solucionarlo vía democrática, que era hacer una reforma agraria, no se pudo. Y pues obviamente él se va a la guerrilla no simplemente porque quiso, sino también porque estaba amenazado, lo iban a asesinar, y pues no tuvo otra opción que irse para las selvas con el ELN, con el cual tuvo afinidad. Sin embargo, pues también se reunió con algunos agentes de las FARC en ese momento, porque fue una persona muy importante, fue un caudillo importante. Tal vez, pues digamos que la historia no lo ha reconocido tanto, pero pudo ser igual de importante a Jorge Eliezer Gaitán. Movía muchísimas personas.
Ok, profe. Profe, nos pregunta Johnny, ¿cuándo se dio el inicio de la religión? Y pues digamos que yo quisiera pues opinar algo. Y es que pues desde mi Claro. punto de vista, pues la religión siempre ha existido. Porque según lo que recuerdo que me explicaban en el colegio, en filosofía, pues como que el fin del hombre siempre es encontrarle una respuesta a todo. Entonces, pues antes, digamos, en la religión de los griegos decían que no, que Zeus está de mal genio y por eso bota rayos. Hoy en día, ya gracias, pues digamos que a la ciencia, sabemos que un rayo, un trueno, Ajá. simplemente es una descarga eléctrica de cielo a tierra, donde pues se Ok, intentan equilibrar las cargas. ¿puedo hacer un aporte? Sí, claro. Claro. La religión como concepto en realidad sí tiene inicio. Lo que no tiene inicio son las creencias, o al menos la creencia de Dios. Esa es muy antigua y no se le conoce registro, por eso decimos que no tiene inicio. Pero la religión como tal sí tiene un inicio, que es donde se le comienza a dar nombre a cada segmento de tú crees en Dios, tú crees en Baal, tú crees en cualquier otra cosa, crees en un zapato, crees en una taza. Ahí fue cuando ya se le comenzó a asignar estos nombres. Y creo yo, no estoy muy seguro del dato, pero creo que eso viene siendo más o menos año 200, 300 después de Cristo. No estoy muy seguro, pero creo que es por ahí. Pues creería yo que Mm, podría ser un poco antes, ya que pues durante la época de Jesús ya existía como que los judíos ya tenían pues como que su texto con su escritura sagrada, entonces creo que podría venir siendo un poco antes, no sé qué opina el profe. Sí, no, es que lo de la religión es un concepto muy denso porque la religión no solamente habla de la creencia de un Dios, sino de cómo yo me entiendo con la naturaleza, o sea, cómo yo entiendo con todo, ¿sí? Entonces, en el ejercicio cristiano, pues uno se entiende con Dios y con lo que Dios dice, con lo que Dios manda, etcétera, ¿sí? Es como yo me entiendo en la tierra con lo que me rodea. Entonces, la religión no es simplemente solo Dios. Por ejemplo, yo puedo ser un ser muy religioso en términos de eh, el, el panteísmo, por ejemplo, es decir, sobre el todo, sobre que todo es Dios. La naturaleza es Dios, el universo es Dios, todo es Dios. Y no necesariamente pues es digamos que las figuras con nombre propio que tienen las religiones, como por ejemplo Jesucristo, o por ejemplo Alá, o no sé, o Jehová, bueno, no sé, en este momento, ¿sí? Los nombres de ellos. Es mucho más allá, la religión va mucho más allá que la religión, digamos, de entenderme como yo me entiendo con, con las demás cosas, se empieza a institucionalizar y se empiezan a crear las iglesias. Pero la religión fue mucho antes que las iglesias. Es como yo me entiendo. Y va un poquito en la explicación misma que decía Nicolás. El ser humano no puede vivir eh, en zozobra, ¿sí? No puede vivir sin respuestas. Y esas respuestas lo que hacen es generar unas preguntas posibles en las que pueda estar seguro que puedo seguir viviendo. Entonces, ejemplo, lo que decía de los truenos, ¿sí? Entonces vamos a los vikingos, por ejemplo. Eh, Con ¿Por qué Thor. las plantas crecen? ¿Sí? Porque las plantas crecen, o sea, porque crecen en momentos de lluvia. Entonces, al no tener una explicación botánica del asunto y geográfica del asunto, pues la explicación fue muy sencilla y es que al escuchar los martillos que sonaban en el cielo, que es el martillo de Thor, pues Thor llamaba a la lluvia para que pudiera nutrir esos cultivos. Pero esto siempre es pensado en dar respuesta a cosas que no tenemos certezas. Es decir, yo cómo me entiendo en el mundo, cómo me entiendo en el espacio, y esa es la religión realmente. Cómo yo me entiendo y cómo yo contemplo eh, esas respuestas que no necesariamente pueden estar en Jesucristo o pueden estar en Alá o simplemente yo como ateo, es decir, no creo en ningún Dios, puedo entender cómo me entiendo yo como ateo en un mundo desde el ejercicio de la religión que es posible.
Es que esto es complejo, esto es una discusión filosófica bastante fuerte, pero que es muy interesante a la vez. Listo, profe. Por acá también nos preguntaba Sebastián López. Profe, ¿en qué guerrilla fue en la que participó? Bueno, el profe ya nos mencionaba que Camilo participó en el ELN. Sí, Isgrady correcto. dice, él era sociólogo, profesor y activista guerrillero y albañil, ¿verdad? Albañil no, hasta donde sé no. No, es más, él muere prácticamente por bobo, realmente, como por llamarlo de alguna forma, porque, bueno, Camilo de Torres mm, es una de las familias más prestantes de Santa Fe en ese momento. Su padre era un médico, Calixto Torres. Su madre también, digamos que de una clase adinerada bastante fuerte en Bogotá en ese momento, ¿no? Que se llamaba Santa Fe. Él va a estudiar a Lovaina, bueno, él va a estudiar el sacerdocio aquí en Bogotá, exactamente en el barrio Chico, que eso, pues en ese momento, en los 50, era las afueras de Bogotá. Después de eso se va para Lovaina, es decir, se va para Europa, y en ese momento irse para Europa significaba tener dinero. Se va a estudiar sociología, vuelve aquí a Colombia y va a fundar la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, Nicolás. A un lado. Profesor, Dime. históricamente, o sea, desde la historia, eh, hablando del catolicismo, entonces los orígenes vendrían siendo más o menos desde la época de los romanos, como tal. Sí, el catolicismo va a estar alrededor del 300, gracias al emperador Constantino. ¿Por qué? Bueno, todo lo que va a pasar con Jesús, digamos que determinar el nacimiento de Jesús es muy difícil, es más, determinar su existencia es muy difícil también. Digamos que las personas que creen que pues sí existió, pero nada nos garantiza eso. Y aunque la historia misma dice que el antes de Cristo y después de Cristo, no necesariamente es el nacimiento de Cristo. En términos históricos, él va a nacer en todo el Imperio Romano. Es más, él está en contra de los romanos. Si ustedes se dan cuenta, digamos que toda la historia, porque también es una historia bastante interesante en términos de la rebeldía misma de Jesús, que está en contra de los romanos y de los judíos que en ese momento llevando la religión, de decir, no, ustedes están dando mal la palabra de Dios. Dios no dice esto, o sea, Dios no dice enriquezcanse, Dios no dice esto, Dios dice es amen al prójimo como a sí mismo, o sea, acá la palabra misma es el amor, el sentido de Jesús es el amor, no es otra cosa. ¿Mm? Y pues eso es, digamos, que va a ser lo importante y lo que se le rescata a Jesús, ¿no? Más que cualquier otra cosa, más que los mandamientos, más que, porque pues Jesús nunca dice no robes, no mires a la mujer del prójimo, no, ¿sí? Él lo que dice en su función filosófica es el amor, o sea, el amor es la solución a todo. Hay una Profe, película muy bonita, me gusta mucho, señor. no, qué pena, continúa. Qué pena. Sí, bueno, no, era para recomendar una película, es La Última Tentación de Cristo. Y es una película muy bonita, es una película muy clásica, está basada en un libro. Y pues habla un poco también de Jesucristo como hombre, no como hijo de Dios, sino como hombre. Entonces es muy interesante para que la vean. Creo que también está en Netflix si se la quieren ver en algún momento. Señor. ¿Podríamos decir que Jesús fue como un rebelde en su época? Pues Sí, por toda esta completamente. confrontación con el gobierno de ese entonces. Sí, completamente. Ok, Completamente fue un revolucionario para su época. En ok, caso de que vale. haya existido, claro. Y también yo me he dado cuenta que, bueno, a partir de esa contradicción que había entre religiones contra los romanos y los católicos, también en esa época se genera el islamismo como tal.
No, eso va a ser un poquito más allá. Pero espérame, yo te acabo de contestar la pregunta que me fui por Ok, otros lados. vale. Bueno, entonces, bueno, Jesucristo va a dejar una enseñanza y muchas personas van a empezar a agenciar esa misma palabra, ¿no? Que digamos es como el ejercicio que estaban haciendo en teoría. Los romanos van a estar influenciados por una religión de carácter politeísta, es decir, cuando ellos empiezan a expandirse, ellos van a agarrar mucho de la herencia cultural de Grecia. Ellos van a combinar los dioses griegos con dioses romanos, entonces son politeístas, ellos creen en Zeus, van a decir que, creo si no estoy mal, Zeus es Júpiter, creo que Afrodita es Venus. Sí, entonces ellos van a asociar sus dioses, que están muy basados en ellas, con los dioses mitológicos griegos y van a formar una religión impresionante de carácter monoteísta. ¿Mm? Pero dentro del imperio bueno, van a pasar muchas cosas, desestabilidades económicas, sociales y culturales y religiosas. ¿Por qué? Porque el imperio siempre estuvo en ejercicios mismos de invasiones por los pueblos germanos, por un lado, y se iban encontrando muchas religiones. Entonces hubo una desestabilización muy fuerte en términos de religión y el cristianismo en ese orden de ideas se estaba poniendo de moda. Se puso de moda el cristianismo, ya había grandes comunidades cristianas y lo que hizo Constantino fue darle un giro a la religión y sintetizar todas las religiones en una sola que vendría a ser siendo el cristianismo. Es decir, la mayoría de dioses nacen el 24 de diciembre, por ejemplo, o casi todos. Entonces, en ese orden de ideas, Jesús no se podía quedar atrás. Tenía que nacer el 24 de diciembre porque fue una mezcla de religiones politeístas que eran a una monoteísta. ¿Sí? Es decir, creían en varios dioses, él transforma todas las religiones en creer en una sola religión, la religión cristiana. Y en ese orden, y lo que les decía, uno de sus ejemplos es que Jesucristo nace el 24 de diciembre porque los demás dioses también nacen ahí. Pero ¿por qué todos los dioses nacen el 24 de diciembre? Y eso tiene una explicación científica. Y es porque en el ejercicio de traslación de la Tierra alrededor del Sol, nosotros vamos a tener 4 puntos importantes que son cuando nos encontramos en posición directamente proporcional al Sol, es decir, cuando estamos en una línea recta al Sol en el elipse. Entonces, eso se va a llamar los solsticios, que de pronto es una palabra que es muy común y ustedes la han escuchado. Nosotros vamos a tener 2 solsticios, el de junio y el de diciembre. Y el solsticio de diciembre es cuando el planeta se encuentra en la órbita mucho más cerca al Sol. Entonces, en estos días, que es del 22, 23, 24 de diciembre, nosotros vamos a ver el Sol mucho más grande en la Tierra. Y los días van a ser más cortos precisamente. Y uno de los primeros dioses que nosotros empezamos a diosificar, a interpretar, fue el Sol. Entonces, cuando tú miras que el Sol tiene un comportamiento, digamos que cíclico en este caso, que es cada año, en un día se vuelve mucho más grande, en 2 días se vuelve mucho más grande, pues tú le empiezas a asociar algo especial a eso. Y ese acto especial fue el nacimiento de los dioses, el 24 de diciembre. Pues Jesús no se puede quedar atrás y nace el 24 de diciembre por eso. Y desde ahí, desde Constantino, es cuando se empieza a hablar de la religión católica, después se cae el Imperio Romano, pero entonces queda la religión católica. Ok, profe, qué pena que hago una rápida lectura de comentarios que voy un tantico atrasado como con 20. Entonces, Bueno, dale, es que bueno, este salón me encanta porque bueno, sí, es son muy muy divertido, ustedes participativos. son muy buen curso. Gracias. Entonces, dice Isgredi respecto a Camilo Torres. Él se enroló con la guerrilla con el ELN y participó como un miembro de bajo rango y proyectó su religión y sus ideologías. Murió en su primer combate cuando emboscaron una patrulla militar. Exacto. Joan Sebastián. Ah, no, eso es una solicitud personal. Ya te contestó, Joan Sebastián. Isgredi. Le escribieron un libro llamado El final de Camilo. La religión ha existido desde la creencia del ser humano.
siempre ha existido porque se le da creencia a cualquier símbolo o seres, como la creencia del sol, la luna, etc. Johnny dice, o sea que por no ser de la curiosidad del hombre, seguiríamos creyendo en dioses ficticios como Zeus. Bueno, sigamos leyendo. Sí, es que ahí da para muchas interpretaciones. Sí, Isgrave, bueno, nos dice que eso es lo que entendió de sus enseñanzas Miguel. Sobre la religión, estuve leyendo y el primer comportamiento religioso aparece junto a la evolución humana, trayendo los inicios de la religión al Antiguo Oriente, los cultos politeístas de Egipto y Mesopotamia. Joshua, el catolicismo es la unión de la Ujú. iglesia romana y la iglesia cristiana. No se cuentan desde su muerte, sino desde su ascensión. Johnny, ¿existe realmente escrituras de que existió Cristo o solo en la Biblia? Dalby. Ok, buenas noches, Dalby, ¿cómo vas? Un gusto. Yo soy Nicolás, tu monitor. Acá nos Hola, acompaña también el profe Rodolfo, el profe de hola. Ciencias Sociales. Miguel, estamos diciendo que Jesús nació el 24 de diciembre cuando no fue así. Exactamente, eso es lo que nos diría el profe. Ángela dice, gracias a ti, profe. Disfruta tanto las clases de ciclo 4 como las de ciclo 6. Pero Es como si que, estás en las dos. sí, es que Ángela tiene hermanos en ciclo 4. Ah, vea pues. Y Juan nos dice, el Dios cristiano también puede ser ficticio, solo existe cuando creemos en él. Y bueno, ahí ya haciendo como que un recopilado, pues bueno, de lo que recuerdo, pues digamos que respecto a Zeus, pues en teoría, a pesar de que yo me considero católico, creo que pues todos los dioses pues vienen a ser ficticios, ya que pues como que toda religión viene siendo como una mitología. Estamos intentando explicar el porqué de las cosas, estamos intentando saber de dónde venimos, que es otra gran pregunta que no se ha podido pues descifrar. La ciencia dice que el Big Bang, la religión católica dice que la creación pues por mano de Dios, Adán pero y Eva. exactamente. Pero pues digamos alguna vez yo me hice una pregunta que pues había abandonado por mucho tiempo y hasta ahorita la recuerdo y es que, y bueno, va mucho ligado al ejercicio de que nosotros siempre queremos saber ¿el qué? El origen de todo. Entonces uno podría decir como que, bueno, pero si él nos creó a nosotros, ¿quién lo creó a él? ¿Él de dónde salió? Digamos que también por la parte del Big Bang, ¿Qué hubo pues antes del Big Bang? exactamente, y porque la materia viene a acumularse así tan de repente y de un momento a otro estalla y pues bueno, desde mi punto de vista, pues me parece muy complejo que a partir de una explosión, pues los átomos de los diferentes elementos empiezan a configurarse de una manera y empiezan a crear el cuerpo y se empiezan a crear sistemas como, no sé, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, que es una cosa pues muy compleja, que son ¿El las que a sistema partir de qué? una Discúlpame. digestivo, respiratorio, pues sí, como tal los sistemas del cuerpo humano, que pues somos máquinas muy complejas, bueno, y de los otros animales, la diferencia con las plantas, todo, para mí aún me cuesta un poco creer el hecho de que todo esto haya salido de una explosión. Entonces, digamos que por ahí Sí, como bueno, que tampoco me convence tanto. sin embargo, ahí como para adornarle un poquito al Big Bang, es que, bueno, la explosión pasó hace 1.000 millones de años, ¿no? Y en esos 13.000 millones de años, pues hay una constante evolutiva que supuestamente ha permitido que nosotros estemos aquí y que va a ser muy importante al tema que ahorita vamos a introducir, que Y es el ambiente y el desarrollo ambiente. sí, ¿Sí? claro, O y sea, que ¿por qué estamos aquí? incluso esto apoyaría pues como que la teoría de la evolución de Darwin. Sin Sí, embargo, pues completamente. ahí con Darwin también hay un problema. Eh, y es que, pues a mí me dijeron, la verdad, nunca me puse a indagar más, me enseñaron en el colegio, que de esta cadena evolutiva hay como dos eslabones perdidos. O sea, que como que sí se lleva, pero hay dos eslabones que uno dice como que, bueno, ¿y cómo pasó de aquí a acá? Que no recuerdo exactamente cuáles serían. Entonces, pues sí, y ¿Cuál? pues también ¿Esto referente. lo del neandertal y todo esto? Bueno, no sé. No sabría en este momento, profe, la verdad, como les decía, es algo que abandoné hace mucho, pero sí recuerdo que me lo dijeron. Y que por Sí, eso pero como no, no, que, no hay como que mucha gente eslabones no. perdidos. Hasta donde yo sé, no hay eslabones perdidos. Perdón, Dime, Camila. eh, la religión
cristiana y el catolicismo tiene una influencia tan grande en la historia, que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Esa es la influencia, la connotación que tiene, y también que el cristianismo tuvo también sus contradicciones, y por eso se dividió, se dividió la religión. En varias religiones, en la ortodoxa, en los protestantes, y en todas las nuevas iglesias norteamericanas, un montón de iglesias. Es cierto, como el cristianismo como tal se dividió en ortodoxo y en otro, que unos creían que en las imágenes. Sí. Camila, se te fue el audio. Sí, se te fue el audio, se te va bastante. Bueno, mientras tanto, por acá tenemos más comentarios. Dice Joshua, Dios es un ser atemporal, infinito en los dos sentidos. Existe desde siempre y para siempre. Esto explica la Biblia. Tal vez eso resuelva tu duda. Sí, claro, pues, digamos que yo desde mi ejercicio católico también creo lo mismo. Sin embargo, pues, el hecho de estar como que un poco metido en este mundo de la ciencia, pues me lleva a cuestionarme si esto puede ser así. Porque, pues, también hay una teoría de que el universo, pues, va a llegar a un punto en el que no se va a poder expandir más y va a empezar a contraerse y va a haber un segundo Big Bang. Que pues es Pues como que algo... pero no, en teoría misma, no, el espacio no se expande. No, es más, el espacio no, porque en términos de la expansión del espacio, volveríamos a recaer a la teoría de que el espacio es un infinito y no es un infinito. No hay nada infinito en el universo, materialmente hablando. O sea, no hay nada infinito. Ahora, y también, bueno, aunque ahí me salgo un poco del tema, pero el profe también me hizo acordar de algo que, pues yo estudio ingeniería, entonces como que voy muy ligado a las matemáticas, pero pues sí me genera como que cierto conflicto que pues dicen que no, que los números son infinitos, que la distancia entre 1 y 2 es infinita, pero nosotros Sí, contamos 1, 2, 3, 4, como si... completamente, sí. De 1 a 2, compañeros y compañeritas, de 1 a 2 hay un infinito. ¿Cómo hay un infinito? 1,000000000000000, todos los ceros que usted le ponga 1. Y después, bueno, es un infinito. Pero en teoría, pero eso en teoría, digamos que matemática más no física. ¿Mm? Sí, sí, señor. Pero en términos físicos, nada es infinito. Nada es infinito. No puede haber nada infinito. ¿En la Tierra hay algo infinito? No lo hay. El amor que sienten ustedes por sus padres, no, eso tampoco es infinito. No, no lo hay, no hay nada. Y por ende, desde el mismo ejercicio de la teoría del Big Bang, nosotros somos universo. Y si aquí no hay nada, porque en el universo va a haber cosas infinitas. Es imposible que hayan cosas infinitas. No hay ningún material infinito. Entonces, en ese orden de ideas, ya limita al universo a un espacio. Pero un espacio, no sé si tú me puedas ayudar con esto, Nicolás, que es matemático, que es como paradigmático, es decir, que yo voy de un punto y salgo a otro punto. Bueno, no sé si ustedes jugaban Snake en los celulares Nokia 1100, de pronto tú, que digamos que si la culebrita iba por la pantalla, me salía por el otro lado. ¿Sí? Sí. Eso tiene un nombre matemático. Pero no lo sabría, profe. Sí, digamos que el universo funciona de esa misma manera, según las teorías, ¿sí? Es decir, y porque todo está en movimiento, el universo siempre está en movimiento y tiene un movimiento circular. Se habla que nosotros podemos ver, no sé, voy a inventarme, la estrella 120 va a pasar por, bueno, no sé, no, por número no me gusta. Bueno, la estrella X va a pasar y se va a ver en el firmamento el 23 de diciembre. Hace 200 años no pasaba, ¿sí? Dicen algunas noticias. La pregunta es, o sea, ¿cómo así? Si el universo es infinito, ¿por qué una estrella vuelve a pasar otra vez por nuestro planeta? ¿Sí? Infinito, pues pasaría una estrella, nunca la volveríamos a ver. Pero la estrella hace un ejercicio de rotación
alrededor del universo y vuelve otra vez. Siempre, todo es giratorio. Todo es giratorio. Es un poquito de la teoría del universo que se está manejando ahora. Un poquitico. No sé si me hago entender. No sé si hayan preguntitas ahí frente a eso. Sí, sí, Y señor, sí, entrar sí te haces ahí. entender y preguntas, yo creo que sí, porque ya otra vez se me están acumulando mensajes. Bueno, mientras tanto, Johnny dice, también existen teorías muy locas como que somos una simulación o que provenimos de extraterrestres. Y bueno, sí, sobre esto hay una teoría que se llama la panspermia, que pues es la que nos habla de que nosotros, pues sí, o sea, como que la Tierra estaba ahí quietica y un meteorito llegó como con bacterias, microorganismos, que pues fueron Somos, evolucionando y somos lo que somos hoy en so- día. somos polvos de estrella. Sí. Paula, es lo mismo como la teoría de la evolución, que evolucionamos de los monos. No se sabe por qué exactamente avanzaron unos monos y otros no. Nosotros no venimos de los monos. Eso es falso. Nosotros venimos de un ancestro en común que se llama el primate. Y digamos que del primate van a salir varias especies y de estas especies van a salir los monos y los homos por otro lado. Entonces ellos son nuestros parientes más cercanos dentro de la naturaleza y ellos evolucionaron efectivamente, pero evolucionaron a sus condiciones. Nosotros tuvimos que evolucionar por otras condiciones de carácter geográfico distintas. Ellos tienen otro tipo de, pues, de evolución, son mucho más fuertes que nosotros. Sí, un montón, sí, y eso son ejercicios evolutivos. Pero nosotros no venimos del mono. Eso digamos que es una falacia. Nosotros venimos de un ancestro en común. Listo, profe. Paula nos dice, de por sí, profe, como que todas las religiones son de algún modo contradictorias, ¿cierto? Pues dependiendo, o sea, si nosotros vamos a encontrar la religión, como entendamos la religión, pero si nosotros entendemos la religión como yo entiendo el resto de las cosas que pasan fuera de mí, pues no sería tan mala la religión, ¿no? El problema de la religión es que se institucionalizaron algunas cosas, algunas iglesias que empiezan a tergiversar un poco el asunto mismo de la religión y ya entran en confrontaciones con otras religiones. Porque no sé, bueno, ahorita no tengo el dato, no sé cuántos musulmanes pueden haber en el mundo, cuántos budistas pueden haber en el mundo, cuántos ateos pueden haber en el mundo, millones, son millones de personas. Y en términos de lo católico, ellos nunca irían al paraíso, por ejemplo, o, o para, no sé, los budistas, los cristianos son lo peor porque nunca van a poder concentrarse en un ejercicio mental de, de una concentración con su entorno, con la naturaleza, porque nosotros estamos apartados completamente de la naturaleza. Entonces son contradicciones muy fuertes de pues de las posiciones de cómo entender el mundo, porque eso es solamente de cómo uno entiende el mundo y el universo mismo. Pero si lo limitamos, o sea, si lo expandimos mucho más, ¿cómo nos entendemos con el universo? Ok, sí, señor. Por acá nos dice Julián, entonces, ¿quiere decir que el espacio tiene un tope? Pues sí, No, no tiene un tope. pues, bueno, fue lo que yo también te entendí, profe. Sí, sí, sí. No, es que esto es, digamos, como un poquito lo difícil de lo, de lo virtual, porque necesitaríamos como un tablero. Pero, pero vamos a hacer, por ejemplo, vamos a imaginarnos todos, espero que su imaginación aún esté activa eh, y que no se haya carcomido por tanto internet y por tanta televisión. ¿Listo? Entonces, vamos a tener un cono, ¿listo? Un cono de helado, ¿sí? Vacío sin el helado, ¿no? Un conito de helado. Y vamos a tener una esfera, una bola de piquis, ¿cierto? Una esferita, ¿sí? Una bolita. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? La vamos a poner a girar dentro de ese cono, ¿sí? De manera constante, ¿sí? Siempre, él siempre va a subir, siempre va a bajar, siempre va a subir, siempre va a bajar dentro de ese cono. Siempre lo va a hacer, no sé si la imaginación alcanza a llegar hasta allá, siempre va a Eh, hacer ese movimiento. sí, La tierra va a ser esa esferita que siempre va a estar en sí, profe, movimiento pues circular.
sí te hace entender, sin embargo, pues yo ahí tengo una pregunta, y pues si siempre va a estar haciendo ese mismo movimiento dentro, pues como dentro del mismo espacio, pues entonces como que sí tendría un tope, ¿no? Porque pues nunca se va a salir del cono, por decirlo así. Pero sí, pero es que el movimiento, sí, no habría un tope. O sea, es imposible que haya un tope, porque es que tú estás generándome una vuelta constante. Sí, o sea, yo entiendo que me estás diciendo que el tope van a ser las paredes del cono, Sí. pero no lo son. No lo son. Y es que se me dificulta explicarlo un poquito porque ya son términos muy científicos que ya se me sale un poco como de mi léxico. Y, y es muy complejo, sino que yo trato de teorizarlo un poco así, porque nosotros siempre estamos en constante movimiento circular, todo es circular. Todo es circular. O sea, nosotros vamos haciendo un ejercicio circular alrededor del Sol a través de la Vía Láctea. La Vía Láctea hace un ejercicio circular dentro de la galaxia y la galaxia hace un ejercicio circular dentro del universo alrededor de otras galaxias. Todo es circular, todo es circular. Por eso los círculos son tan importantes. Hay un video ahorita que recuerdo, se los voy a mostrar mañana, de que todo es circular. Toda la cosmología se mueve en el ejercicio circular y nosotros tenemos todo cuadrado. Casas cuadradas, celulares cuadrados, carros cuadrados, todo cuadrado como en contra de lo que realmente es el ejercicio circular, porque todos nosotros somos circulares. Es más, los indígenas, y en el mismo ejercicio del pensamiento latinoamericano, eh, sus, sus, sus cultivos estaban hechos en el ejercicio del espiral, siempre en el espiral, para poder nutrir la tierra. Pero llegaron los europeos y lo volvimos todo cuadrado, todo cuadrado, todo cuadrado. Bueno, profe, de pronto, pues de esto no conozco mucho, pero de pronto sí algo que podría apoyar esa, pues esa teoría, esa creencia, podría ser la foto que tomó el telescopio Hubble hace poco, donde pues muestra varias galaxias y todo se ve como si estuviera dentro de un cilindro. Sí, todo, sí. Sí, es que, bueno, es que lo de del universo, o sea, nosotros sabemos mismo del universo de lo que sabemos de Dios prácticamente. ¿Mm? Eh, Sabemos lo mismo del universo que sabemos de nuestras mentes, nada. Sabemos lo mismo del universo de lo de nuestros mares. O conocemos lo mismo del universo que conocemos de nuestra microbiología, que es un mundo también inmerso. Es otro universo. Nuestros cuerpos, nosotros no conocemos a veces nuestros cuerpos, aunque bueno, ya hay unas cosas avanzadas, pero nosotros somos un mecanismo impresionante, una máquina impresionante que, que está todo, digamos que sincrónicamente funcionando a raíz bueno, de muchas cosas a la vez. Falla uno, falla la otra, así pasa con el mismo universo. Aunque pues ahí también, pues a pesar de que no sabemos nada, casi nada de ninguno, pues de lo poco que se va descubriendo, o bueno, por lo menos para mí, uno puede encontrar algunas similitudes. Por ejemplo, para mí, la Vía Láctea es como si fuera un átomo, porque pues está el núcleo que vendría siendo el Sol y los electrones Ujú. girando alrededor en diferentes órbitas que pues vendrían siendo los planetas. Puede ser, sí, efectivamente. Nosotros podemos ser una versión micra de un átomo de algo que no sabemos que existe. ¿Mm? Y que sin embargo, pues digamos que la teoría de los otros universos, pues es muy atractiva, o sea, porque es solo un universo, porque no existen más universos. Entonces me parece bastante interesante esa teoría. Hay una película muy bacana, muy buena, que muestra un poco el ejercicio mismo del universo y sobre todo la teoría del tiempo, cuando el compañero decía que Dios es cómo fue que lo leíste? Atemporal y Por acá está. Lo encontré que es atemporal, infinito en los dos sentidos, existe desde siempre y para siempre. el lío es que el tiempo sí existe, ¿sí? O sea, el tiempo existe, es inevitable que no exista. Pero no existe de forma como nosotros la concebimos, sino que es que el tiempo es una variable con el espacio bastante elevada que no necesariamente el tiempo que tenemos acá es el mismo tiempo que hay en otros lados. Sí, va, digamos que iba relacionado con la teoría de Einstein de la relatividad del tiempo, y no es precisamente que esta clase se me hizo aburridora
y se me pareció como de 3 horas, no, o me pareció muy interesante, me pareció como de 20 minutos. No, no va mucho más allá de eso, sino es entender cómo se puede comportar el tiempo en otros lugares, espacio, porque esto es un espacio y es un espacio y es un tiempo, pero hay otros espacios y hay otros tiempos. Entonces hay una película que me fascina, eh, Interestelar, no sé si la han visto, Sí. recomendadísima, recomendadísima esa película Interestelar, que abre un poquito la comprensión misma del espacio-tiempo en el espacio. Entonces, se las dejo de tareas prácticamente obligatoria. Creo que esta es una película que hay que verse como obligación del mundo, como no sé, como El Padrino o algo por el estilo. Creo que va a pasar a ser una de las mejores películas de la historia. Y es más, creo que estaban sacando como la segunda, quién sabe cómo sea. Ojalá, ojalá porque sí es increíble. Sí, es tremenda esa película. Bueno, y también iba a decir otra cosa antes de seguir con los comentarios, y es que, pues dentro de todo esto, de que pues no existe solo una galaxia, que pues existe como que, bueno, sí, digamos, en lo de la foto del telescopio, por ejemplo, que se evidencian muchísimas galaxias, miles, millones. Pues digamos que para mí es un poco imposible de creer que seamos el único planeta con vida, que pues ahí ya también se entra en otro tema. Pues sería un Es desperdicio de espacio. brutal. Sí, imagínense todo lo gigante que puede ser el universo y que nosotros solo seamos la vida inteligente de ese universo sería una pérdida de espacio increíble. No, y además, bueno, y además es que también hay que definir qué es vida, ¿no? Un poquito. Si nos vamos en términos científicos, bueno, la vida está compuesta, digamos que por unas relaciones ahí fenocelulosas, si no estoy mal, con unas interacciones eh, de nervios, etcétera, así que hace la vida, por ejemplo, ¿m? En términos científicos. Y eso es muy elemental, realmente. Eso es muy elemental y en cualquier planeta puede haber un tipo de organismo que tenga eso, por muy simple que sea. Sí, Camila. Sí, de eso trata la teoría de la evolución, que de eso trata la teoría de la evolución química, porque para los científicos todo ser vivo que pueda respirar, moverse, alimentarse o reproducirse eh, tiene vida. Entonces se basaba en la explicación. Y exactamente, eso es vida, claro, ¿no? Pues nosotros como humanos Sí, tenemos otro que a tipo de eso va la explicaciones. evolución química. ¿M? Nosotros como humanos tenemos otras explicaciones de la misma, de la vida, ¿no? Un poquito, ¿no? Es de que la vida no es simplemente eso, sino que pues la vida va mucho más allá, también es sentimental, de unas condiciones dignas, etcétera. Y también ahí es donde, digamos, choca un poquito lo de la eutanasia, de que las personas, pues, la muerte y, bueno, ese tipo de cosas ahí por esa explicación que estaba dando Camila y por lo mismo de cómo entendemos nosotros la vida. Pero si nos vamos al ejercicio mismo de lo químico, pues vida puede haber en cualquier planeta. Sí, claro, Y profe, y bueno, es que, pues, digamos sí. ahí, uno puede empezar a jugar mucho con las teorías. Por ejemplo, no sé, en este momento se me ocurre, suponiendo, trabajemos con la teoría de la panspermia, la de que la vida llegó, pues, en un meteorito. Siendo así, pues significa que viene de algún lado, entonces habría vida en algún otro lado. Y Ujú. no sé, podríamos decir que tal vez ese meteorito que cayó en la Tierra fue el que mató a los dinosaurios y por eso hay vida después de los dinosaurios, porque somos la vida que venía en el meteorito que los aniquiló a ellos. No sé, podría ser otro pensamiento de alguien. Sí, lo que pasa también es que se refiere a las teorías de la evolución, que esos planetas tienen que cumplir con ciertas condiciones para que se pueda dar vida. Por eso en Ujú. todas no se puede dar ese fenómeno. Sí, Hay que exactamente, tienen tener que haber unas muchos. condiciones. Sin embargo, Camila, creo que la vida también se puede adaptar a muchas condiciones. Es que eso también se plantea de las condiciones mínimas de la Tierra. Pero tal vez exista otro tipo, ¿por qué la vida tiene que ser la única como la plantea la química, por ejemplo? Pueden haber, no sé, otro tipo de estructuras moleculares que hagan, no sé, me lo estoy inventando, Camila, porque realmente no soy
ni químico ni físico, ¿no? Pero algún tipo de estructuras moleculares que también hagan un ejercicio de vida distinta a la que nosotros conocemos. Sí, algo así, bueno, no se me ocurre ahorita nada, pero no hay que dejarlo tanto a lo que nosotros conocemos porque volvemos a la discusión, nosotros no conocemos nada de lo que realmente es pues el universo completo. Y bueno, y a raíz de esto les voy a dejar una tarea, compañeros, para acabar este tema y para iniciar el próximo tema que tiene que ver un poco con el medio ambiente. Entonces les voy a plantear una pregunta de carácter filosófico. Entonces, muy atentos con lo que les voy a decir porque la tarea es como interesante, siempre me ha parecido muy interesante, y es que, y hablando con todo esto de las teorías, sobre la vida, sobre la creencia, ¿sí? Sobre el mismo pensamiento, la teoría es la siguiente, vamos a basarnos en el ejercicio de la teoría de la evolución, que más o menos la conocemos, ¿cierto? De que nosotros venimos de un proceso evolutivo y que evolucionamos porque toca condicionarnos a unas condiciones atmosféricas, geográficas para poder sobrevivir, ¿cierto? Si no hacemos eso, desaparecemos en la selección natural, que es lo que plantea Darwin. ¿Mm? Supuestamente, si nos vamos a tener esa teoría como, como fundamento, ¿cierto? Es decir, ustedes, Nicolás, yo que alcanzan a ver, nosotros somos la expresión máxime del ejercicio evolutivo. ¿Sí? O sea, somos lo mejor de lo mejor de un proceso de evolución de 40 mil millones de años, ¿sí? De 40 mil millones de años, ¿sí? Nosotros somos, ¿sí? Entonces, sentámonos orgullosos de eso, por un lado, ¿cierto? Entonces, mirémonos en el espejo y digamos, oiga, sí, somos la evolución, por ese lado, ¿cierto? Según Hawkins, la Tierra tiene aproximadamente 200 años de vida, como la conocemos, como la pronunció Camila, en términos químicos, exactamente. Y en ese orden de ideas, 200 años para la vida humana no es nada, no es nada, no es nada. ¿Sí? Según la teoría de la que tiene 40 millones de años. O sea, 200 millones de años no es nada. Es decir, Profe, eh, señor. profe, aquí una pregunta. Sí, Sí, señor. dale. Está ahí. Ok, estamos hablando de evolución como la constante en todos los seres vivos para adaptarse a su entorno o de una línea Sí. en su vida para la mejora de una especie. Pues Otra creo vez que porque me pareció que era igual. sí, creo que las dos estarían ligadas, porque pues uno se adapta para pues mejorar Sí. como especie Ujú. y pues ser como que O sea Sí, un nosotros humano. mejoramos. un ser vivo no puede, por ejemplo, evolucionar para mal, como las células cancerígenas. O sea, que se adapta mal. Diría yo, no sé. Bueno, es una muy buena pregunta realmente, pero no, la evolución tiene que ir ejercida hacia la mejora. Pero pues ahí en este ejemplo que nos La- plantea Joshua, creería yo que, pues bueno, o sea, tal vez, pues sí, pues está este ejercicio de la evolución, pero pues las células cancerígenas puede que no sean una evolución nuestra, sino que pues es un agente patógeno que llegó y está evolucionando dentro de nosotros. Entonces está esa lucha entre dos seres, lo creería yo. bueno, realmente no sé mucho lo del ejercicio cancerígeno, ¿no? Que yo sé que son células que ya no sirven o, sí, si no estoy mal. Sí, se No sé empieza, mucho sobre ese pues tema. tampoco sé mucho, pero sí sé que pues empieza a ser grave porque pues empiezan a multiplicar, empiezan a Ujú. hacer mitosis, si mal no recuerdo es que se llama, y pues se empiezan a multiplicarse por millones. Entonces, no sé, puede que sea un ejercicio de evolución de ellas como células. Tal vez, bueno, no lo sabe, bueno, realmente no lo sé. Pero bueno, para acabar el ejercicio, o no, más bien voy a iniciar con este ejercicio mismo. Entonces, tarea, compañeritos, averigüen, echen un ojito, no me tienen que presentar nada, solo por curiosidad, échenle un ojito a la teoría de la evolución para que estemos mucho más claros a lo que vamos a plantear como pregunta de inicio a la sesión que va a ser medio ambiente. Medio ambiente. ¿Listo? Listo. Profe, qué pena. Dos últimas cositas. Una última Dale. que de pronto pues también nos ayude a pues a unir el último comentario de Joshua con el tema. Y finalmente pues leer los mensajes para que no se queden ahí como en visto. Entonces, primero, eh,
pues digamos como que haciendo este ejercicio de las células cancerígenas un poco más macro, pues porque no pensamos que nosotros somos como, bueno, va a sonar como algo muy cliché porque lo he escuchado varias veces, pero que El nosotros somos cáncer de la tierra. como el cáncer para el mundo, ¿sí? Porque el mundo sin nosotros sería perfecto. Y pues ahorita lo evidenciamos, ahorita que todo el mundo está encerrado en la casa, el mundo se ha ido sanando poco a poco. Entonces nosotros podríamos ser esa célula cancerígena que se ha multiplicado, que ya somos casi 8.000 millones de habitantes y que estamos dañando a ese ser macro que sería la Tierra. Pues me parece que también podría ser una opción. Ahora, leyendo todos sus comentarios, chicos, nos decía Natalia Fonseca, hay muchas cosas que creemos, escuchamos y pensamos que sucedieron de cierta manera, pero algunos sucesos no tenemos pruebas que puedan corroborarlo, y aún así cada uno decide cuáles son las que creemos que son ciertas. Joshua, el primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo, pero en el fondo de esa copa te espera Dios, que dijo, es una frase de Werner Karl Heisenberg. Interesante. Miguel Martínez dice, yo soy cristiano e investigo la Biblia bien, y Jesús no nació el 24 de diciembre, nació en el séptimo mes del 1 al 10 de octubre, en otoño, en octubre, según el calendario lunar, calendario de la palabra de Dios. Dalby, para mí entenderemos el mundo escudriñando la Biblia, ese es el manual de vida para mí. Isgrady, ¿por qué dicen que cada planeta tiene un sol? Bueno, no sabría ahí. No, hay varios soles, pero no cada planeta tiene un sol. Ok. Ángela, Horton y el mundo de los quién. Sí, esa también es una película infantil, pero que también muestra esto. Habla de un elefante que se encuentra un diente de león y dentro del diente de león hay vida. Hay una sociedad Ah, sí, montada. sí es También genial, ¿no? bueno, Charles nos deja un link que por si nos interesa lo voy a copiar para ver qué es ahorita. Ángela, yo concuerdo con el profesor y con Nicolás. No creo que la Tierra sea el único lugar en este universo en tener vida. Sí, además que, bueno, ahí entra otra cosita ya para finalizar. Y es que, pues digamos, hace poco se supone eh, que al parecer se confirma la existencia de vida extraterrestre porque hay objetos voladores no identificados. Entonces, pues digamos que igual no me convence mucho porque podría ser una nave de otro país, porque igual para Estados Unidos pues no lo identificaron, pero, pero pues no sabríamos. Igual que se me olvidó que iba a decir. Bueno, igual también hay otra cosa ahí como que un poco más política y es porque en estos momentos de cuarentena y en estos momentos que está atravesando Estados Unidos, ahí sí bueno, no sé cuál sea la palabra, pero sí como que le quitan lo confidencial a estos videos que pues los tienen hace años. También es como que una casualidad muy rara ahí. Pero listo, profe, ya con eso finalizamos los comentarios. Bueno, chicos, entonces ahí les dejo esa tarea, solo es por curiosidad y para mañana plantear una pregunta interesante que siempre me ha gustado y iniciamos con el tema de desarrollo ambiente. Yo sí ¿Listo? quisiera, Entonces, dime, Camila. en cuanto a la química, como se habla de las bacterias, Perdón, qué pena. yo quisiera hacer los seres vivos capaces de sobrevivir a cualquier ambiente, a las altas temperaturas de a la teoría de la evolución química. También recordar que todo lo que sea científico es y que si el trabajo como que tú vas a poner va más con la evolución hacia el término de la adaptación de Darwin, de que si adaptamos al medio. Bacterias son los únicos. Se te va mucho la voz, Camila. Sí, bastante. Pero bueno, es por ese orden de ideas, ¿listo? Sí, exactamente. Bueno, chicos, Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Johnny, que me volví para ver quién había sido la persona del comentario que, pues creo que todo esto nació de la pregunta de Johnny de dónde nació la religión. Y creo que terminamos hablando de todo esto. Entonces, pues gracias, Johnny, sí, por la sí. pregunta. Y bueno, en general, gracias a todos por sus participaciones. De verdad que es un ejercicio muy chévere. Creo que es una de las mejores clases en las que he estado. De verdad, me divertí muchísimo.
Bueno, gracias compañeritos, que tengan una muy buena noche y nos vemos pues mañana. Igualmente, profe. Gracias por ¿Listo? la clase. Listo, descansen. Ahora sí, chicos, nos vemos mañana a las 7. No como ayer que la embarré. Nos vemos mañana a las 7, chicos. Todos somos Nicolás, somos acercándonos al computador cuando tenemos audífonos. Sí, la verdad no sé por qué lo hago, pero bueno. Chao, chicos.